Buenas tardes a todos y todas. Un gusto tenerlos aquí en este conversatorio del Centro Colombiano de Políticas Públicas y Gobierno. Iniciativa que, como ustedes saben, es liderada por la Universidad del Valle en cooperación con 8 instituciones más de educación superior a nivel nacional. En 3 nodos, digamos, regionales del país: Pacífico, Atlántico y el Caribe. Pacífico, Antioquia y el Caribe. El día de hoy hemos convocado a este conversatorio con el apoyo, obviamente, de la Escuela Nacional del Deporte, titulado Los valores de la naturaleza en las políticas públicas, en las políticas de biodiversidad, caso colombiano. La invitada del día de hoy es la profesora Miriam Sánchez Mejía, arquitecta con posgrado, digamos, en ingeniería ambiental, planeamiento y desarrollo gerencial y gestión de la innovación, directora de Biotet, de la corporación Biotet, y estudiante del doctorado en Gobierno, Políticas Públicas y Administración Pública en la Universidad del Valle. Tengo entendido, profe, que es como adelante de su proceso de su proyecto de investigación, la ponencia de hoy. Es como un contexto, y allí voy a poner también el proyecto de investigación, de tal manera que ustedes me aporten muchísimo. Por supuesto, la idea es esa, profesora, que la escuchemos atentamente. Digo usted 45 minutos, una hora su presentación, y posteriormente abrimos, digamos, los micrófonos para comentarios, preguntas, inquietudes, con el ánimo, por supuesto, de retroalimentar el proceso suyo, profe, de investigación. Y de antemano, muchísimas gracias de parte, digamos, del Centro Colombiano, del profesor Varela, que nos encuentra hoy, y aquí todos los presentes. Muchas gracias. Tiene usted la palabra. Gracias. Pues primero que todo, muchísimas gracias. Me siento muy honrada y muy nerviosa de estar en este conversatorio. Sí, gracias. Así lo veré. Pues este tema es un tema, por un lado, que está al orden del día, sobre todo con la COP16 acá en Colombia, pero por otro lado, porque nos hemos dado cuenta de lo importante que es la biodiversidad y lo mal que la hemos tratado. Y alrededor de esto, entonces, han surgido una serie de posiciones, sobre todo para cómo valorarla. Vamos a hablar de eso, por eso vamos a hablar de los valores de la naturaleza en las políticas de biodiversidad. El objetivo que propongo es compartir, actualizar, motivar y discutir sobre el tema valoración de la naturaleza, priorizando su incidencia en las políticas de biodiversidad. Y para el caso de Colombia, es un tema que está abierto en el mundo entero, pero vamos a mirarlo de manera especial de cómo se está manejando en Colombia. A los valores de la naturaleza, que son amplios, que son diversos, voy a priorizar para el tema de políticas de biodiversidad. Entre otras cosas, porque como decía el profesor Wilson, es mi tema de investigación doctoral, y acá está el codirector, el profesor Vergara. El director es el profesor Varela, que le ponemos falta hoy, pero está el profesor Vergara, que es mi codirector. Yo quisiera que comenzáramos por ponernos de acuerdo en biodiversidad. Voy a hablar de biodiversidad a partir del siglo XX. La naturaleza, recientemente me tocó presentar un trabajo de estado del arte y un ensayo sobre este tema, y claro, me remonté a Aristóteles, y la historia con Aristóteles es porque yo protestaba en los primeros cursos que por qué nos quedábamos en Aristóteles y no estábamos viendo a Mariana Mazzucato y a Piketty y todos estos, y resulta que ahora la gran mayoría de las metodologías y de los temas que estoy manejando van directamente a Aristóteles, y Aristóteles, ustedes lo saben mejor que yo, es reconocido como uno de los padres de la naturaleza. Pero además, pues tenemos grandes ejemplos, y en Colombia, con mayor razón, porque siempre ha sido muy rica en biodiversidad. Entonces, pues tenemos una serie de procesos y de proyectos que se han desarrollado desde Humboldt, José Celestino Mutis, y hay varios documentos, varios libros.
que se han escrito recordando lo que ha sido esta situación. Sin embargo, a partir de 1958, aquí decimos exactamente la fecha, 1988, el profesor Edward Wilson lanza en una publicación el concepto de diversidad biológica y en ese momento involucra en el mundo académico el concepto de biodiversidad. Entonces, cuando hablamos acá de biodiversidad, vamos a hablar en dos sentidos. Por un lado, lo que es el concepto de diversidad biológica a partir de la denominación y la sustentación del profesor Wilson y su equipo, y por otro lado, en lo que es la institucionalidad que trabaja la biodiversidad. Por eso he querido comenzar esta charla definiendo la biodiversidad con base en Naciones Unidas. Seguramente algunos de ustedes recuerdan, por lo menos por los estudios, que en 1992 se hizo la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro y en ese momento se creó el Convenio de Diversidad Biológica, se constituyó el Convenio de Diversidad Biológica y a partir de ese momento hay una definición de biodiversidad por parte de Naciones Unidas que dice acá como he escrito yo en esta diapositiva. Es definida como la variabilidad de organismos vivos de todas las fuentes, incluyendo entre otros terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos sistemas ecológicos de los que son parte. Incluye la diversidad de especies, entre especies y de ecosistemas. Y esto me parece importante porque es alrededor de esta definición que vamos a trabajar este tema. Yo quisiera ver si logramos que se proyecte, no tenemos internet. Bueno, esta presentación va a estar disponible para todos ustedes y lo que hay en esta, no logramos conectarnos, tratamos inclusive desde el iPhone, pero no logramos conectarnos a internet y lo que quería era presentar, y voy a dejar esta presentación, ustedes van a tener acceso a ese video, es un video que enriquece un poco toda la expresión de biodiversidad tal como se maneja hoy, así es que les recomiendo que lo miremos para compartirlo. Con este punto de partida, vamos a ver entonces una charla que la he organizado en 4 grandes temáticas. Una primera parte, un contexto. Una segunda parte, aspectos conceptuales. Luego unos aspectos instrumentales de lo que es la valoración de la biodiversidad. Y por último, unas implicaciones, tanto de esta parte conceptual como de esta parte instrumental. Y allí vamos a ver la propuesta que yo estoy trabajando como investigación doctoral. Yo quisiera proponerles que si en algún momento quieren intervenir, lo puedan hacer en el transcurso de la charla para que sea bien conversatorio y bien informal. Vamos a hablar del contexto. Las diapositivas son unas guías, tienen mucho tema. Voy a tratar de ilustrar cada uno de los renglones de estas diapositivas. Pero quiero partir de la policrisis global. Cuando hablamos de la policrisis, estamos hablando de 3 elementos que ya son reconocidos formalmente, que son la crisis climática, ¿cierto? La pérdida de biodiversidad y la pobreza y la inequidad en el mundo. Y todos 3 tienen una característica importante, y es que tienen un soporte científico. Cada uno de estos temas ha sido medido científicamente y a pesar de que hay controversia, pues ustedes saben que hay los negacionistas del cambio climático, pero hay toda una serie de instituciones que están soportando científicamente esto. Y algo políticamente es que en la reunión de Davos de este año 2024, en enero del 2024, por primera vez los temas que fueron reconocidos como críticos en el mundo fueron en su mayoría ambientales. Normalmente el análisis de Davos, la reunión de Suiza de Davos, es económica y muestra las crisis financieras y las crisis del capitalismo. Este año 2024 por primera vez hay gráficos que podemos ya mirarlos donde se muestra que por lo menos el 80% de los temas que fueron identificados como críticos son temas ambientales, relacionados básicamente con cambio climático y con pérdida de la biodiversidad. Y esto es lo que algunos han llamado la huella planetaria. Y bueno, ahí podemos hablar del antropoceno, del capitaloceno, y alrededor de esto hay toda una discusión conceptual, científica, de política,
pero en todo caso es reconocido la policrisis global. Y en esta parte se inserta la importancia que ha tomado la biodiversidad, no como el paisaje, no como aquello que tenemos allí y que tenemos dado por hecho, sino como aquello que define la supervivencia y que define lo que yo llamo el subsistema socioeconómico. Vamos a ver ahora de qué hablo cuando hablo de subsistema socioeconómico. Generalmente se asume que es el sistema socioeconómico al cual le llega la biodiversidad. Pues cada vez más lo que se está planteando, y es mi posición, estamos hablando del sistema de la biosfera, donde el sistema socioeconómico es un subsistema. Las limitantes las da el sistema de la biosfera. Inclusive ya hay posiciones que, así como se habla de la inteligencia artificial, artificial intelligence, se habla de la biosphere intelligence, la inteligencia de la biosfera como aquella posición y aquellos limitantes que están determinando lo que está pasando en el planeta. Y bueno, esto nos lleva a que hay un reconocimiento de la dependencia humana de la biodiversidad. Hay mediciones que ya permiten por cada porcentaje de pérdida de biodiversidad cuánto se afecta el PIB mundial. Hay soportes científicos en esto. Hubo una primera medición, lo que se llamó la medición de los ecosistemas del milenio en el 2015, y hubo ya una segunda medición sobre la diversidad biológica en el 2019. Lo que aquí aparece como IRBES es la Plataforma Internacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. Es una entidad público-privada al cual los países se acogen. Es la entidad, yo personalmente tomo la posición de IRBES. En este momento se están discutiendo los términos de referencia para la tercera medición de biodiversidad. Y lo digo porque hoy se vencía el plazo y ayer mandé mis comentarios, pero es importante porque hay otras formas de pensamiento. Sin embargo, si ustedes leen, me pidieron que ilustrara un poco para prepararse para esta reunión y yo mandé, y espero que lo hayan tenido oportunidad de leerlos, el ABC del marco global de biodiversidad. Y si ustedes miran, todo el marco de biodiversidad está fundamentado en posiciones conceptuales de la IDBES, de la plataforma intergubernamental. Entonces, la IDBES realizó la segunda medición en el 2019, donde ya entonces se pudo establecer una mayor pérdida todavía, se deterioró el 30% adicional de la biodiversidad. Y como ya se está midiendo por cada porcentaje de biodiversidad qué tanto se afecta el PIB mundial, pues ya hay alarmas en lo que toca al mundo actual, al mundo capitalista, que es las implicaciones económicas sobre todo. Otra cosa... Por ejemplo, que en esta pérdida también de biodiversidad tenemos un enfoque en la situación actual de también una crisis de guerra que se está viviendo, por ejemplo, en un enfoque, digamos, Rusia-Ucrania, donde ellos son nuestros proveedores de trigo y esas situaciones, la biodiversidad también en este bombardeo con, digamos, incluso ahora que se están utilizando los drones, esto también destruye significativamente la biodiversidad, no solamente una construcción del crecimiento del capitalismo y digamos, edificaciones. Sí, en cosas muy concretas. La pasantía doctoral la estoy haciendo yo en el tema de bioinsumos, en un gran proyecto con la Unión Europea y el Valle del Cauca. Y el tema de bioinsumos ha tomado suprema fuerza porque dependíamos de los insumos de Ucrania. Hay cosas que le sirven a Colombia para despertarse. Entonces, sorpresa, los bioinsumos para la agricultura los venían de Ucrania. ¿Y por qué no los producimos acá? Entonces, hay toda una política en el mundo entero y especialmente en Colombia, hay toda una política para fomentar la producción de bioinsumos en Colombia y en el Valle del Cauca. Y el 11 de junio se firmó la ordenanza del Valle del Cauca del Plan de Agroecología del Valle del Cauca. Y parte de los fundamentos para esa agroecología es la producción de bioinsumos. Y esos bioinsumos se pueden volver una bioeconomía local. Se puede volver una forma no solamente de proteger el ambiente y de proteger la calidad de la alimentación y la calidad de ese ambiente que estamos afectando, sino que también se vuelve una fuente de empleos. Entonces es que a golpes
yo considero que a golpes estamos mirando todas las posibilidades y todos los abusos que teníamos. Entonces, sí, claro, la guerra de Ucrania es un problema dramático, no le vamos a hacer análisis político, o la guerra de Gaza, pero también nos ha permitido a nosotros darnos cuenta que más del 30% de los insumos venían de Ucrania. Importamos más del 70%, pero de Ucrania venían el 30%. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Esto cómo se había estudiado? ¿Esto qué está pasando? Entonces entran temas como ese. Pero bueno, además de esta evaluación segunda, que en cada caso tiene aplicaciones concretas en Colombia, está el informe de Dasgupta, que es la economía de la biodiversidad en el 2021. El informe de Dasgupta es un profesor de Harvard en Estados Unidos, e hizo un informe en Estados Unidos mostrando los problemas de la pérdida de biodiversidad, pero sobre todo desde el punto de vista de la economía que se afecta. Y hay un pequeño documento, bueno, es un documento grueso, pero hay un pequeño documento que manda 10 mensajes del informe de Dasgupta. Si a mí me preguntaran qué quiere usted que quede claro de esta charla de hoy, yo diría que hay dos aspectos. El uno, la importancia de la biodiversidad, más allá de ser algo pues de los ambientalistas, de los activistas, de los hippies que andan chévere, sino además que es una importancia vital en el mundo. Y lo segundo que quisiera que quedara, no, de pronto son tres, segundo que quisiera que quedara es el informe de Dasgupta. Hoy en el mundo entero se discute alrededor del informe de Dasgupta y de los mensajes que él pasa, porque son mensajes claramente mostrando cómo el subsistema, el que yo llamo subsistema socioeconómico, está en riesgo. Y él lo muestra y lo mira en qué está en riesgo. Y una tercera cosa, porque dije que eso eran dos, pero hay una tercera, y es Mariana Mazzucato, a quien yo vengo siguiendo desde mucho antes de que fuera famosa en Colombia, y ella habla del valor público. Ahora, por ejemplo, yo estoy haciendo parte de la formulación del plan de desarrollo de la Universidad del Valle, en las mesas a las que nos han invitado, y cuando me mandaron el primer material, lo primero que les dije fue que proponía, no sé si me tengan en cuenta, pero propuse, y lo aprovecho ustedes, profesores, para proponerles, que se tenga en la universidad un indicador macro y un indicador innovador. Claro, cuántas patentes, cuántos doctores, cuántos profesores, como todos estos que son tradicionales. Pero hay un indicador que yo considero clave para una universidad pública, que es el indicador de valor público, de la generación de valor público. Cómo la universidad pública que utiliza recursos públicos genera un indicador de valor público. Y ese es un concepto que maneja fundamentalmente Mariana Mazzucato. Estamos haciendo varias gestiones para tenerla en una charla en la Universidad del Valle, si logramos que venga la COP16. Ya nos dijo que no viene antes, la habíamos invitado con el profesor Varela para que viniera en la pre-COP, pero lo más seguro es que venga a la COP y la vamos a tener en la universidad. Pero uno de sus principales puntos es el valor público, y considera cómo el Estado, el gobierno, tiene una obligación y una posibilidad de generar valor público. Entonces, ese tema de Dasgupta, de los grandes mensajes que da al sistema o al subsistema de producción, la pérdida de la biodiversidad, me parece clave en esta charla. También el entorno cambiante y las relaciones en transformación. Seguramente ustedes están sintiéndolo, pero yo que llevo tanto tiempo trabajando en este tema, definitivamente pertenezco a varios grupos, y entonces lo que cada vez más se identifica es cómo hay acción, cómo hay acción. Recientemente se presentó un panel aquí en Colombia sobre las finanzas de la biodiversidad, liderado por el Bonilla, el ministro de Hacienda. Un panel muy interesante mostrando las transformaciones que ya muchas empresas privadas están haciendo. Mi pregunta es, ¿qué tanto se está haciendo en la formación de los profesionales nuestros? No voy a evaluarlo, pero dejo la pregunta. Pero es un entorno cambiante y es un entorno que tiene relaciones en transformación, definitivamente. Me parece que en este contexto no podíamos dejar de hablar del marco global de la biodiversidad, el marco Kunming-Montreal, que es el marco de la biodiversidad que se aprobó en Montreal en el 2022, en la COP15, y que es la base de discusión ahora en la COP
COP16. Y allí también yo estoy muy, muy positivamente impresionada con los movimientos que se están dando, preparándose internacionalmente y nacionalmente también para la COP16. Hay mucho movimiento. Esos son como los elementos rápidos del contexto. Es un contexto muy, muy dinámico y nos llevan a ubicarnos en este recorrido más rápido todavía, para pasarlo más rápido, de eventos que han posicionado la biodiversidad en la geopolítica mundial. Y yo arranco con los límites del crecimiento cuando el Club de Roma en 1972. Y en ese momento era pues una publicación un poco marginal, tuvo mucha fuerza, pero era un poco marginal, era vista como verdaderamente pionera, pero era algo más de activistas. El informe Brundtland, la señora Brundtland, porque en esto ha habido una posición femenina siempre muy fuerte, no es un sesgo, es una realidad. La señora Brundtland, en el informe Brundtland, de donde surge el concepto de desarrollo sostenible, como aquel desarrollo que se debe dar satisfaciendo las necesidades actuales sin sacrificar las necesidades de las generaciones futuras. Es un concepto que hoy en día es muy cuestionado, qué tan sostenible es, pero qué tan válido es el concepto de desarrollo sostenible, pero fue una ruptura, fue verdaderamente disruptivo y fue la base, fue preparado en el 87, pero en la preparación de la cumbre de 1992, de la cumbre de la Tierra. Ya mencionamos al profesor Wilson con la The Diversity of Life en Harvard, de donde surge en el mundo académico el concepto de biodiversidad. Ahora, el profesor Wilson también fue el creador del concepto de la sociobiología. Un hombre verdaderamente muy productivo, él trabajaba con las hormigas, pero trabajaba en un concepto muy amplio y fue el creador del concepto de la sociobiología, la sociobiología. Luego el convenio de la diversidad biológica, que ya lo mencioné en el 92, la primera evaluación en el 2015, el informe Stern, que comienza con el tema de cambio climático, o que fortalece el tema de cambio climático, los objetivos de desarrollo sostenible. Vamos a ver que yo me preguntaba si lo había mencionado suficientemente en esta presentación, pero bueno, está aquí desde el principio, los objetivos de desarrollo sostenible que están planteados al 2030, en la publicación de Nature del 20 de junio. Hay un grupo de profesores, el profesor Gunther Sachs y la profesora Matsukato, son como 10 profesores que están proponiendo que no se corten los objetivos de desarrollo sostenible cuando se termine el periodo del 2030, como se hizo con las metas Aichi, que no se corte, sino que se ajusten algunas y se prolongue hasta el 2050. Es un artículo, lo tengo disponible, salió en Nature la semana pasada, y ellos están proponiendo eso, yo estoy de acuerdo, porque llevamos a nivel mundial del orden del 20% de los objetivos de desarrollo sostenible se están cumpliendo solamente. INDES, ya los mencioné, sí señor. La pregunta, los objetivos de desarrollo sostenible corresponden a este momento ideológico que está atravesando Occidente, básicamente caracterizado por el wokismo. ¿Por el qué? Wokismo, dado lo que llaman el movimiento woke. Y que en las últimas elecciones, por ejemplo en Europa, ha mostrado un retroceso. La derecha avanzó a pasos agigantados en la derecha anti-woke específicamente en Europa, y entonces, y los ODS, al menos yo lo veo así, están evidentemente amarrados a esta mentalidad woke. Con este nuevo panorama político, ¿sí será posible que prolonguen los ODS más allá del 2030 o habrá un replanteamiento? Incluso le sumo otra observación, y es, creo que ya lo había comentado en un encuentro pasado, el advenimiento ahora de la sustentabilidad por encima de la sostenibilidad. Entonces, ¿cómo lo ve usted? ¿Realmente los objetivos del 2030 los van a prolongar o los van a replantear conforme al contexto que he planteado? Sobre todo la derecha de algunos países, si se da tendencia. Pues yo le voy a decir, digamos que una de las ventajas de este conversatorio es que no tiene nota, pues digamos nota válida, nota formal, ¿no? Sí. Nota formal. Entonces yo puedo decir mis posiciones no necesariamente académicas.
¿Y qué importa si los prolongan o no los prolongan en última? Si estamos haciendo lo que nos da la gana. ¿Cuál orden mundial? ¿Cuál orden mundial cuando tenemos la guerra de Ucrania a partir de una invasión? Cuando tenemos reconocido por medio mundo, incluyendo a Estados Unidos, que hay un genocidio en Gaza. ¿Cuál orden mundial? ¿No será que lo que tenemos que replantear no es solamente los objetivos de desarrollo sostenible, sino una revisión del orden mundial, por lo menos de Occidente, o del orden mundial de lo que estamos nosotros tomando decisiones? Desde mi punto de vista, y lo planteaba yo en la clase con la profesora Raquel, estamos estudiando un orden mundial que podíamos estudiarlo como referencia. Desde mi punto de vista no hay un orden mundial en este momento. Más bien hay un cambio, de eso que yo hablaba al principio, estamos en un mundo en transformación y unas relaciones cambiantes. Para mí los objetivos de desarrollo sostenible, yo sería partidaria que de una manera formal se prolonguen, para no tener que inventarnos ahora otros y tal cosa. Entre otras cosas porque recordemos que los objetivos de desarrollo sostenible fueron promovidos por una científica colombiana. Eso no es que le dé más o menos, pero bueno, pues lo puede uno decir. Yo sería partidaria que se prolonguen, porque ¿qué sentido tiene cambiarlos? Pero si se toman o no se toman, vamos a ver adelante, se me están ustedes adelantando, o yo me voy a adelantar con algunos temas, pero termino si quiere este argumento. China está hablando de la transición a una civilización ecológica. Así lo está planteando. Yo estuve la semana pasada en un simposio sobre capital natural, y China presentó, en algunos casos en directo desde China, los programas que están adelantando, ejemplares además, y su gran programa de país es una civilización ecológica. Y al lado de esa maravilla de programa, no firman los convenios internacionales de control del medio ambiente. Eso para decirle, profesor, desde mi punto de vista, que se cambien o que no se cambien, no creo que sea demasiado relevante. Pero es mi punto de vista. Yo sí creo, profe Miriam y profe Carlos, de que en términos del orden mundial, o el equilibrio, o desequilibrio más bien que hay hoy, yo sí creo que hace mucho rato es pertinente, digamos, revisar en términos de la geopolítica toda la arquitectura institucional, Carlos, que se configuró después del 45, ¿cierto? El sistema de Naciones Unidas y los acuerdos de Bretton Woods, por una razón sencilla, porque no cumplen el objetivo para el cual fueron creados, ¿cierto? Diseñados en el 45, que después es prevenir guerra, ¿cierto? Y pues guerra es lo que tenemos permanentemente, y crisis del capitalismo, pues ya no son cada 50 años, sino con una frecuencia de cada 10, 15 años. Puede ser que fuera un sistema que estuviera en cuidados intensivos permanentemente. Entonces, en ese sentido, sí, yo pienso que es muy pertinente de que en términos de la geopolítica, repensar la arquitectura institucional que fue creada a partir del 45, que yo creo que 70, 80 años después, no cumple la función para la cual fue pensada y diseñada en su momento. Porque la transformación... Claro, porque es una cuestión sumamente dinámica y no hay equilibrio, lo que hay es un desequilibrio permanente en términos de la geopolítica global. De acuerdo, y fíjese usted que eso se refleja, yo estoy muy contenta con la pasantía que hice, no es una cuña porque estoy a punto de presentar el informe y que me lo califique, pero estoy muy contenta porque en un tema pequeñito como es bioinsumos para el Valle del Cauca, estamos viendo ese mapa mundial. Imagínese usted que hay una normatividad detallada, al centímetro pues, y hay unas entidades que la regulan, para que un producto de bioinsumos tenga su certificado. Y claro, entonces la entidad encargada nos dice en la entrevista, es que eso lo hacemos cumplir y en el Valle nos respalda la CBC y eso está muy bien. Y entonces la pregunta es, ¿cuántas biofábricas tienen ustedes certificadas? ¿Cuántas han logrado el registro? Díganme ustedes cuántas. Ninguna. Entonces, ¿qué hacemos con una normatividad extraordinaria que no se ha podido cumplir en 30 años? Y al mismo tiempo están saliendo, basados en el Plan Actual de Desarrollo, los lineamientos para la agroecología. Y entonces los lineamientos lo primero que dicen es, se requiere un cambio en la arquitectura institucional para bioinsumos. Estamos hablando de una cosa pequeñita.
Y allí estamos reflejando lo que está pasando en otros aspectos, profesor. O sea que sí, estamos hablando de unas arquitecturas institucionales para un mundo que ya no existe, o que por lo menos está en transformación y en transición. Bueno, pero me parece que de eso se trata el conversatorio, que vamos intercambiando y que no importa si lo de atrás va a quedar adelante, pues si no hay orden mundial, ¿qué vamos a perder en este conversatorio? Tenemos que ponernos al tono con la situación mundial. Bueno, entonces hubo una evaluación mundial de la biodiversidad, por allí íbamos en 2019. Hay un Outlook, el Outlook 5, de cómo está la biodiversidad en el 2020. Europa, yo no es que sea eurocéntrica, pero me gusta mucho lo que la Unión Europea hace, así también está en desórdenes terribles y en unos riesgos de la derecha tomándola. Vamos a ver qué pasa en las elecciones en Francia ahora, pero Macron se arriesgó, pero qué bueno que se haya arriesgado, pero bueno. Pero Europa generalmente va a la vanguardia y tiene el Pacto Verde europeo, que de pronto no lo estamos estudiando mucho con nuestros profesionales, y resulta que, por ejemplo, el café, si el café no cumple ciertas normas, no lo pueden exportar a Europa. Hay un pacto verde que uno de los temas que tiene es demostrar que no está generando deforestación. Y entonces eso es en serio y afecta, y sectores como el café lo están tomando en serio, pero en general el Pacto Verde Europeo es fuerte. Está el informe de Dasgupta, que ya les hablé, en el 2021. Está las aproximaciones desde el punto de vista de Natural Capital de la Universidad de Stanford, que es en la que acabo de estar. Y ellos tienen ahora, el proyecto como tal terminó y tienen ahora uno que se llama Planet People Prosperity. Y vamos a ver ahora, Colombia está armando su cuenta de contabilidad nacional en biodiversidad a partir de esas orientaciones, donde la biodiversidad desde mi punto de vista es fundamentalmente una materia prima, y están haciendo una valoración financiera, cuando ya posiciones como la ISBES y como lo que han visto ustedes en el marco Cumming-Montreal, ya plantea una valoración plural, donde se tienen en cuenta, entre otras cosas, valoraciones que no son medibles porque no tienen precio, y son fundamentalmente las valoraciones culturales, las valoraciones que se llaman no materiales. Pero acá en Colombia, yo no sé si ustedes lo sabían, yo no lo sabía, yo que estoy en el tema no lo sabía, me fascinó ir a Stanford para darme cuenta de lo que se está haciendo en Colombia. Entonces, están haciendo la valoración en el DANE. Qué bueno que de aquí salga un grupo que me acompañe con más músculo a tratar de que hagamos algo más fuerte y donde podamos participar. Pero se está haciendo con base en esto que yo le llamo acá el Report on Natural Capital Approaches, las aproximaciones del Natural Capital, que ahora entonces es el Planet People Prosperity. Está la COP15, pues donde se apoyó el marco que vamos a discutir ahora, y la COP16 que va a ser aquí en Cali en octubre de este año. Y eso es como un barrido del contexto. Espero les haya aportado elementos y que los invite a meterse en esos temas. Y vamos entonces a pasar a algunos aspectos conceptuales. No le llamo marco conceptual porque el marco conceptual académicamente tengo que hacerlo con mayor profundidad y mayor estilo. Por eso le llamo por ahora aspectos conceptuales para este conversatorio. Y entonces vamos a hablar de la valoración financiera versus la valoración plural. Son dos extremos, digamos que en la mitad hay una gran cantidad de variables, de variaciones, pero digamos que los dos grandes extremos son la valoración financiera, que se basa mucho en la economía ambiental en el mejor de los casos, y la valoración plural, que es mucho más orientada por la economía ecológica. Ahora lo que se había venido llamando biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, ahora se reconoce como los beneficios de la naturaleza a las personas. La nueva denominación para lo que antes llamaban los servicios ecosistémicos son ahora los beneficios de la naturaleza a las personas. Y parte de lo que también se está incluyendo es que es
los beneficios de la naturaleza a las personas y a la naturaleza. ¿Qué acciones son útiles a la misma naturaleza? ¿Cierto? Y entonces allí se reconocen institucionalmente, yo les digo, este conversatorio tiene una orientación muy institucional, INVES, Convenio de la Diversidad Biológica, Naciones Unidas, mientras no los cambiemos, pues son los que están. Y entonces se reconocen 3 tipos de servicios ecosistémicos o de beneficios de la naturaleza a las personas. Provisión, fundamentalmente la alimentación, ¿cierto? Regulación. Se habla de que por lo menos el 75% de la alimentación del mundo depende directamente de la biodiversidad. Provisión, regulación y servicios no materiales. Servicios no materiales como la identidad, ¿cierto? Como los aspectos culturales y una serie de aspectos que no tienen precio y que por lo tanto son los que fundamentalmente podrían no ser incluidos si solamente se hace una valoración financiera. Aquí quiero mencionar una cosa muy interesante, ya que me adelanté con el tema de lo que está haciendo la China, y me gustó mucho la China alrededor de ese gran programa que le está llamando Transición a una civilización ecológica. Ellos hablan de la civilización ecológica. Están creando el Global Ecological Product para reemplazar o para complementar por lo menos el PIB, lo complementan con el GEP, el Global Ecological Project, y alrededor de este Global Ecological Project, entonces están trabajando el GEP-R, Global Ecological Product, R de regulación, y están utilizando las mediciones de la naturaleza, de la biodiversidad, sobre todo de los servicios ecosistémicos, para prever y trabajar la regulación. Fabuloso, por ejemplo, cómo están previendo, evaluando y manejando las inundaciones. Entonces tienen toda una parte ya de implementación de cómo manejar desde esas evaluaciones la regulación de las inundaciones. O la regulación que debe haber para que no haya deslizamientos en las carreteras, o todo. Yo decía, pero para Colombia eso debería estar ya obligatorio, de cómo estamos manejando los servicios ecosistémicos del agua, los servicios ecosistémicos del aire, a través de esa medición de cuánto significa el costo de una carretera que a los 10 años se derrumba. Y entonces, si construirla mejor incrementa menos que ese costo del derrumbe, pues hay que pagarla más cara. Pero acá estamos haciendo caso omiso de lo que es los problemas de regulación de los servicios ecosistémicos. Y entonces se derriban las montañas y después es que caemos en cuenta que se deforestaron no sé cuántas hectáreas arriba de esa zona, o que no se tuvo en cuenta que había habido movimiento en la parte hídrica. Y allí tenemos todo un tema que podríamos estar manejando ya. Yo creo que sí, respecto a lo que acaba de mencionar de las construcciones y de los materiales que debe pues utilizarse para este tipo de construcciones, por ejemplo en las carreteras, no sé si considera usted que debe tenerse también a consideración en una parte no solamente la crisis climática que estamos viviendo, porque si hay un movimiento del terreno donde se construye a raíz de unas lluvias intermitentes o un sol que pueda secar la tierra, y adicional a ello aumentamos un poquito lo que es la minería ilegal y la explotación de las montañas como desde adentro, esos materiales y estas construcciones, todos los contratos que llevan el Estado y la parte precontractual de estos, ¿no debería también incluir, más allá de una situación económica y de materiales, una asesoría ambiental que pueda recoger todos estos aspectos que económicamente van a variar en la construcción? Por supuesto, pero fíjese que aquí todavía estamos en los aspectos conceptuales y ya estamos viendo cómo deberían tener repercusiones operativas, instrumentales. Yo hace ya muchos años me tocó asesorar un diseño de toda la carretera alterna, la que sale a la Unión, y dimos una lucha terrible para que se desviara la carretera para salvar unos árboles que consideramos valiosos, y se logró. O recuerden aquí en la calle Quinta cuando se estaban haciendo los trazados del Mío, y acá en el sur muchos nos fuimos a abrazar de los árboles
para que no los cortaran, porque el diseño que había acababa con todos estos árboles. Finalmente se logró que entonces, por eso en algunas partes hay la vía del Mío, una vía paralela y luego la otra vía, porque tuvieron que hacer una construcción adicional para poder salvar los árboles. Pero si no hay ese movimiento ciudadano en que nos íbamos a abrazar de los árboles para decir, es que esto es nuestro, esto no lo tocan. Si no hay ese tipo de movimientos, porque conceptualmente la biodiversidad, ¿eso qué es? 4 árboles los tumbamos y sembramos otros, o lo que se proponía y se hizo con algunos, se transportaban, se trasplantaban algunos árboles. No hay un sentido, mucho menos va a haber esto. Es una transformación necesaria, es un concepto diferente el que tiene que aparecer. Bueno, entonces está lo de las finanzas de la biodiversidad, que cada vez más se está trabajando más, con diferentes conceptos, con concepto de economía ambiental o de economía ecológica, pero se están trabajando las finanzas de la biodiversidad. Aquí en Colombia hay trabajos muy interesantes. Yo diría que para iniciados, me gustaría a mí que la Universidad del Valle estuviera más metida en ese tema, pero ahí lo dejo. El valor público, que ya lo mencioné, de todo el tema de Mariana Mazzucato. El Plan Nacional de Desarrollo, Colombia Potencia Mundial de la Vida, que es un plan de desarrollo abiertamente ambientalista y ecologista. Pero es que vamos a la Constitución de Colombia. La Constitución de 1991 de Colombia es una constitución de avanzada en el tema ambiental. No en el tema ecológico, no alcanzó a llegar hasta allá, pero sí en el tema ambiental. Y poco estudiamos la Constitución de Colombia desde ese punto de vista. Y tiene muchísimo, doctora abogada, tiene muchísimo la Constitución de Colombia para respaldarnos en todos estos temas. Lo que les mencioné ahora del Global Ecological Product, el sistema de la biosfera con un subsistema socioeconómico. Ser capaces de que reconozcamos que el subsistema es el socioeconómico, que el sistema es la biosfera y que los límites los pone la biosfera, no el sistema socioeconómico como se hace hoy en día y como es hoy en día. En un taller que virtualmente participé recientemente, ya se está hablando, los bancos, que también son pioneros en muchas cosas, no importa de qué lado, ya están discutiendo cómo tener en cuenta estos temas de los límites de la biosfera en sus autorizaciones de créditos y cosas de ese estilo. Si voy muy despacio o muy rápido me dicen. Y la transición a una civilización ecológica, de la que les está hablando de China, con todas las contradicciones, que no firman los convenios internacionales y sin embargo están adelantando programas enormes y con resultados reales y con elementos prácticos como el GP-R en China. Entonces hay aspectos conceptuales que son de fondo, son verdaderamente de cambio radical. Pero para que nos mantengamos en el tema de la charla, hay en el mundo hoy en día diferentes sistemas de valores. Y voy a leer algo del marco global Cumming-Montreal que todos ustedes están estudiando para la COP16. La naturaleza representa los diferentes conceptos de las diferentes personas, incluidas la biodiversidad, los ecosistemas, la madre tierra y los sistemas de vida. Las contribuciones de la naturaleza a las personas también representan diferentes conceptos, tales como los bienes y servicios de los ecosistemas y los dones de la naturaleza. Esto ya está reconocido, que hay diferentes formas de valoración dependiendo de las culturas. Está reconocido por esa institucionalidad de la que yo estoy hablando de Naciones Unidas. Y ya en lo que ustedes miran en las 23 metas, ahora antes de terminar voy a hacer un examen porque como les mandamos el documento con las metas, sí, entonces ya está formalmente reconocido que no hay una sola forma de valorar la naturaleza. Vamos a ver que en Colombia pues se está haciendo financieramente, pero bueno. Y hay otra riqueza en Colombia, que va de la mano de la riqueza de la biodiversidad, que es la riqueza de la diversidad cultural, y que deberíamos estar reconociendo un poco más desde mi punto de vista. Vamos a pasar entonces a aspectos instrumentales. Claro, en los aspectos conceptuales, en las partes académicas, en mis presentaciones académicas, pues tengo que hacer una sustentación mucho más con datos y fechas, pero acá lo estamos haciendo de manera informativa y de manera que podamos intercambiar y que nos queden temas para la discusión. Yo creo que unos aspectos conceptuales, profe, entonces digamos marco referencia.
que me parece a mí que desde el 72, ¿cierto? Los límites del crecimiento, el decrecimiento llama el libro, marca un hito en esa mirada. Creo que en el fondo, profe, lo que hay es la crisis del antropocentrismo, por una parte, profunda, ¿cierto? En Occidente. Y hasta cierto punto, digamos, de la ciencia racionalista, positivista, ¿cierto? Moderna, entre otras cosas, fundamentada, digamos, en el racionalismo exhaustivo, ¿sí? Como gran paradigma o programa de investigación siguiendo la Catus, que orienta, digamos, la configuración del conocimiento, al menos desde Occidente, y que se hace hegemónico, ¿no? Esa forma de mirar y de conocer. En ese sentido, profe, ¿qué lugar, digamos, ocupa la transdisciplinaridad como punto de referencia hoy en el conocimiento? Porque claro, estas nuevas miradas, ¿cierto?, implican cambios significativos en mi criterio, pues desde una perspectiva epistemológica, Está en el describiendo fondo de la la palabra cuestión, sí, epistemológica. en el fondo, y que de una u otra manera, digamos, está configurando un nuevo, digamos, paradigma o forma de conocer, que toma, en mi criterio, un poco de distancia del positivismo racionalista que conocemos, y que la gran apuesta, digamos, epistémica, pero también metodológica, es la transdisciplinaridad, como paradigma emergente. Sí, profesor, pero yo iría mucho más allá de la transdisciplinariedad. Cuando yo hablo del sistema de la biosfera, o lo que algunos le están llamando la Biosphere Intelligence, no solo la Artificial Intelligence, sino la Biosphere Intelligence, la inteligencia de la biosfera como sistema, eso cambia epistemológicamente radicalmente. Y no es solo la transdisciplinariedad, ¿cierto? Es los modos de vida, los valores. Y no solo los valores de la biodiversidad, sino los valores de un antropocentrismo que tendrá que llegar a ser un ecocentrismo. Si reconocemos la biosfera como el sistema, vamos a tener que ser ecocéntricos y no antropocéntricos. Pero tenemos nosotros acá cosmovisiones de nuestros nativos que ya lo son, que siempre lo han sido, ¿cierto? Y en eso hay un tema supremamente, o una posición académica muy interesante, la del profesor Dussel, analizando qué quiere decir eso de las cosmovisiones indígenas y por qué lo que consideramos nosotros atrasado y lento, premoderno, tiene una concepción diferente. Y eso entonces son formas de vida. ¿Y cómo vamos a llegar? Es muy interesante esto del profesor Dussel, a mí me fascina, seguramente todos ustedes lo conocen, esa como monólogo de él alrededor de esto. Y entonces las cosmovisiones de nuestras comunidades originarias, de las comunidades indígenas, se mueven en ese sentido. Y cómo se han distorsionado para acomodarse es algo que sería interesante estudiar. Pero la cosmovisión indígena es completamente ecocéntrica. Y el ser humano, y en Corporación Biotech, la entidad de investigación en la que yo estoy, si usted mira, por ejemplo, algunos de los logos que tenemos de los proyectos, nunca usted va a ver un ser humano o una mano en el centro. Usted va a ver hojas, animales y manos también, porque somos parte de un todo, no somos el centro. En una clase, porque ustedes saben pues que yo he sido profesor en la Universidad del Valle, y en una clase, en una maestría ambiental, yo hablé con mucho soporte de lo que era la cosmovisión judeocristiana, del ser humano dominando la naturaleza. Y tuve un problema muy serio porque había una profesora cristiana de fe, de religión, y entonces me acusó al profesor que yo estaba diciendo que los cristianos eran los culpables del problema ambiental. O sea que ahí son temas muy delicados. Pero las cosmovisiones de nuestros indígenas son muy diferentes a las cosmovisiones judeocristianas. Nuestros grupos originarios en Colombia y en América tienen un ejemplo para mostrarnos que cada vez se está reconociendo más. Y no solo en Colombia, en el mundo. En ese marco de la biodiversidad Cumin-Movedal se reconocen mucho las cosmovisiones indígenas, afros, para hacer aprendizaje de ellas. Y les recomiendo ese monólogo de Dussel sobre
sobre lo que es una visión, soy porque somos, y el Ubuntu, y el vivir sabroso. Eso el vivir sabroso, pues que tanto se ha desprestigiado ahora, tiene todo un fondo filosófico y de forma de vida no antropocéntrico. Entonces, yo sí considero, profesor, que trasciende la transdisciplinariedad, es mucho más todavía que eso, es una cosmovisión. Pienso yo, pero podemos analizar. Pasando entonces, claro, se nos quedan muchos temas que los tendré que poner en la sustentación de la tesis doctoral, profesor Rafael, pero hay muchos temas epistemológicos, de soporte epistemológico de fondo allí, ¿cierto? Pero son temas de fondo, son temas de unas visiones profundas. Pasemos entonces a los aspectos instrumentales. Desde mi punto de vista, el marco global de la biodiversidad cúmimo-mogueal es profundamente instrumental. A mí personalmente, no es que esté de acuerdo con todo, pero el enfoque que tiene me parece muy importante, muy interesante. Son 23 metas donde las primeras 9 son de conservación y las otras 15 son de uso sostenible. Y eso ya es un avance, porque nosotros hemos tenido nosotros quiero decir, los seres humanos, en esta institucionalidad que yo estudio, fundamental, no estoy hablando de los siglos pasados, siglo XX en adelante, hemos hablado sobre todo de la conservación de la biodiversidad. Qué bueno conservar la biodiversidad, al mismo tiempo que destruimos el resto. Entonces, desde mi punto de vista, y se lo recomiendo porque es un documento bien interesante, el marco cúmimo-mogueal, las 23 metas, tiene unos planteamientos que usted puede controvertir, pero que tienen unos fundamentos científicos interesantes. Y como les digo, las primeras 8 metas son fundamentalmente de conservación y las que siguen son fundamentalmente de uso sostenible, y la meta 15 está dedicada fundamentalmente a las empresas. Yo trabajo mucho en los temas de bioeconomía, porque uno de mis temas es las bioeconomías locales sostenibles, cualquier cosa que eso quiera decir. Bueno, cualquier cosa no, pero... y ojo con esto, porque en la parte instrumental, Colombia ya está avanzando en el plan de acción de la biodiversidad para el 24-30. Según las normas, según el marco de biodiversidad del cúmimo-mogueal, los países que están vinculados tienen que presentar a la COP un plan de acción de la biodiversidad 24-30. Y Colombia ya está avanzando. Y Colombia, por múltiples formas y participaciones, y siempre habrá pues democracia autoritaria, lo que ustedes quieran, pero ya tiene estas 4 apuestas. Veámoslas rápidamente. Personalmente yo las encuentro interesantes y están acompañadas de unas estrategias. Y ahora nos devolvemos a las 4 apuestas, pero esas 4 apuestas y estas estrategias chequean que estén contenidas todas las 23 metas del plan cúmimo-mogueal. O sea que en términos teóricos están consistentes. Es posible que pase como con las normas de bioinsumos, que ninguna biofábrica haya sido registrada, pero tienen una consistencia y personalmente a mí me parecen interesantes. Miren ustedes las 4 apuestas para el Plan de Biodiversidad de Colombia. Primero, integración y coherencia intersectorial, que sería como lo que usted hablaba, profesor, de interdisciplinariedad, para la gestión territorial de la biodiversidad y la acción climática como determinantes de la planificación y el ordenamiento territorial. 2, impulso de la transformación del modelo productivo. Esto es una bomba. Y cuando usted habla de bioinsumos, está proponiendo pasar a la agroecología. Es que la agricultura consume el 80% del agua dulce en Colombia, ¿cierto? Y produce una gran cantidad de CO2. Y cuando estamos hablando de bioinsumos y de agroecología, estamos hablando de cambio de modelo productivo. Muchas veces esas cosas se miran y ni siquiera se analizan en la profundidad porque se sabe que no las van a tener en cuenta. Pero está dicho, impulso a la transformación del modelo productivo hacia la sostenibilidad, la revalorización de la biodiversidad y la distribución justa y equitativa de los beneficios. Vamos a ver eso, la distribución justa, es uno de los temas de mi trabajo doctoral. La ventaja de todo esto es que está justificando mi trabajo. El tercero, atención de la informalidad y contención de los delitos ambientales asociados a los motores de pérdida de la biodiversidad. Esto me ha parecido elegantísimo para llamarle
contrabando, minería ilegal, narcotráfico, palabras feas que no las mencionan, sino que le llaman informalidad y contención de los delitos ambientales, parece poético. Y el cuarto, gobernanza, corresponsabilidad y movilización de recursos para la gestión colectiva y biocultural de los territorios para el bienestar de los grupos étnicos y las comunidades locales. Mi tema, vamos a ver adelante, tiene que ver con las comunidades locales. Y como les decía, pues hay todo un trabajo donde esas 4 apuestas se cruzan con una serie de estrategias, un paquete de 6 tipos de estrategias que involucran todas las metas. Creo que voy a acelerar un poco. Esto que hemos visto, la parte operativa, tiene que ver con un marco institucional de la gestión de la biodiversidad en Colombia, que es riquísimo, tiene de todo. Colombia fue pionera a promulgar en 1974 el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente. Pionera. Y está vigente y es, en su momento, pues ahora no abarca todo, pero en su momento fue muy fuerte. Colombia suscribió el Convenio de la Diversidad Biológica, está presentando informes periódicos, el COMPES 4050 planteó la política para la consolidación del sistema de áreas protegidas, el marco global de la biodiversidad biológica post-20 actualizado en 2015 con el Cumming-Montreal está validado por Colombia. Se ha establecido la guía para revisión de las estrategias nacionales y los planes de acción. Colombia hace parte de la IDBES. El Congreso de Colombia aprobó la ley en el 2022 con el acuerdo de Escazú, que fundamentalmente defiende, la doctora abogada lo conoce mejor que nosotros, defiende a los defensores del medio ambiente y que había estado dormido allí varios años y este año se aprobó. El Plan Nacional de Desarrollo de Colombia, Potencia Mundial para la Vida, es especialmente ambientalista y tiene una de las misiones, la misión Bioeconomía y Territorio. El DANE es responsable de la contabilización de la biodiversidad en las cuentas nacionales. Es responsable y lo está haciendo. ¿Cómo lo está haciendo? Pues si nosotros no le decimos que lo haga distinto, pues... Y la COP16 se la ha realizado en Cali. Una forma rápida de mirar la institucionalidad. Y voy a mostrar algunos ejemplos operacionales. Nacionales, la medición DANE del capital natural por la metodología SEEA, que la vamos a ver en detalle ahora. La misión Bioeconomía y Territorio, que lidera MinCiencias. Yo hago parte de un grupo de expertos, para bien o para mal. Internacionales, el TNFD, que vamos a revisarlo ahora, es una metodología fundamentalmente financiera para los bancos. La tomo de una presentación de Mario Murcia del Instituto von Humboldt. Y entonces vamos a ver a nivel de esos ejemplos, vamos a nivel público, la valoración del capital natural en Colombia por DANE, que es el responsable. Yo la conocí hace 2 semanas en Stanford. Es una de las cosas buenas de ir al exterior. Conoce uno lo que se está haciendo en el país. Y entonces es lo que está haciendo el DANE. Yo les pedí que trabajáramos en conjunto. Vamos a ver. Cuando cierre este semestre voy a dedicarme a esta parte. Pero aquí van a ver ustedes rápidamente de qué está hablando el DANE. Y cuando está utilizando esta metodología SEEA, está diciendo que comulga con todos los logos que ustedes ven abajo, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el Convenio de la Diversidad, con la OSD. Con lo único que no menciona allí es con las comunidades y con la población de Colombia. Eso no tiene logo, pero con todas las demás dice que está de acuerdo. Es fundamentalmente financiera, es una medición fundamentalmente financiera, apenas está en desarrollo, y es fundamentalmente el concepto de capital financiero de la biodiversidad. Desde mi punto de vista, no está considerando 2 aspectos fundamentales. Otros valores que no tienen precio de la biodiversidad y las comunidades y los impactos que eso tiene con las comunidades locales. Y aquí estoy mostrando el TNFD, que es el Task Force on Nature Related Financial Disclosures, que ese es privado, son los bancos los que están proponiendo el TNFD y hay una gran cantidad de empresas ya en Colombia que están obteniendo su ranking. Ustedes ya leen en los periódicos una gran página que dice tal empresa ya quedó clasificada en el ranking de sostenibilidad. Las empresas se están moviendo.
y están haciendo movimientos reales. Y esto tiene que ver con los bancos, donde tienen un task force para esta relación con la naturaleza, y sus créditos y sus movimientos financieros los están haciendo orientados por estas políticas que tienen que ver con la biodiversidad, solo financieras, y desde un punto de vista netamente de interés financiero, pero lo están haciendo. ¿Cómo lo estamos haciendo nosotros que pensamos distinto? No lo estamos haciendo. Bueno, el que no hace goles los ve hacer. Yo ayer le aposté al 2-1 y gané. Pues se está hablando en ese task force de las formas de medir y divulgar el marco de medición de la biodiversidad desde el punto de vista de costos, de ingresos, de beneficios, de capital. O sea que hay un movimiento privado fuerte de cómo medir la biodiversidad y cómo medir esa crisis. No nos llamemos engaños. Que es que el capitalismo, sí, pero se mueven, lo hacen. Esos son 2 ejemplos. Les decía que estoy pues pasando cosas muy rápidas. Hay muchísimas otras formas de valoración. Casi que cada país tiene una forma de valoración. Yo trabajo un poco con la gente. Trabajo quiere decir que intercambio con ellos. Todo lo que sea no remunerado, ahí estoy yo. Pero cuando yo digo trabajo no es nada remunerado. Pero hay varios grupos, yo quisiera ver varios de esos en la Universidad del Valle, trabajando las formas de medición de la biodiversidad. Vamos al último tema, implicaciones. Y entonces aquí hago un planteamiento que yo vengo defendiendo como fundamento de mi trabajo de tesis doctoral. Colombia, que por su riqueza de biodiversidad es reconocida como país despensa mundial de alimentos para la humanidad, en contraste cuenta, según datos para el 2022, con índices de pobreza monetaria de 36.6% y de hambre, prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave del 28%. Estas cifras tienen variaciones territoriales al alza para centros poblados y rural dispersos, o sea que son más altas. ¿Cómo así que somos el segundo país más rico en biodiversidad? Y esa riqueza en biodiversidad, que ahora es reconocida, ya lo vimos, no nos permite tener mejores cifras en pobreza monetaria y en hambre. Parece contradictorio, ¿o no? Bueno, y entonces estoy planteando estas observaciones para la discusión. En Colombia está en desarrollo la medición y contabilización de la biodiversidad desde el DANE y Planeación Nacional. Se plantea valoración financiera. La consistencia con las apuestas del Plan de Acción de la Biodiversidad y la participación de las comunidades locales ricas en biodiversidad y servicios ecosistémicos aún no son claras. Por un lado tenemos las apuestas fabulosas y por otro lado tenemos la medición financiera, central. La gobernanza no es explícita. ¿Cómo se está participando en esa medición? Colombia, pionero en la promulgación del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente en 1974, no valora la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en dinámicas socioecológicas y no la remunera al servicio del bienestar de las comunidades locales en perspectivas de gobernanza territorial. Pues para decir esto tengo cifras y tengo cómo sustentarlo, ¿no? No lo incluyo acá, pero ¿está cierto, profesor Vergara, que lo tenemos? Los sectores privados y empresariales están en reconocimiento del entorno cambiante y adelantando acciones en consecuencia. Eso no está quieto, eso se está moviendo. Ya Davos lo dijo. Y algunos sectores académicos del país, entre paréntesis, menos de los que yo quisiera, están trabajando el tema. Yo pongo esos 4 puntos para la discusión antes de pasar en este contexto a hablar de la investigación que estoy proponiendo. La investigación se llama Políticas de Biodiversidad y Bienestar de las Comunidades Locales en Perspectiva de Gobernanza Territorial en Colombia. Y estoy midiendo desde el periodo 1974, cuando salió el código, hasta el 2024, que es ahora cuando estamos en el cúmulo Montreal, porque no ha comenzado la investigación, por eso puedo ir hasta el 2024, que toda la haré en el 2025. Pregunta de investigación: ¿qué condiciones inciden en el relacionamiento entre las políticas de biodiversidad y el bienestar de las comunidades locales en perspectiva de gobernanza territorial? Lo que nos hemos encontrado es que varias de las zonas de mayor riqueza de biodiversidad de Colombia coinciden con las comunidades de mayor pobreza monetaria del país.
Entonces, es que esta región es de la mayor riqueza de biodiversidad, ajá, pero es de la mayor pobreza monetaria. ¿Ahí qué pasa? Algo pasa. Entonces yo estoy preguntándome qué condiciones se inciden en el relacionamiento entre las... Y al lado de eso hay 186 políticas de biodiversidad identificadas en una investigación de una colombiana, esa en Stanford, ahora ya está en Berkeley. 186 políticas de biodiversidad, yo he completado con 14 más para que se vuelvan 200, para tener números cerrados. Y al lado de eso, entonces, ¿qué está pasando? ¿Hay algo raro? ¿Qué condiciones se inciden? La investigación plantea un abordaje de la gestión de la biodiversidad. Algunas veces me han preguntado que si voy a hacer investigación biológica. No, es una investigación desde la gestión de las políticas públicas como bien común. La biodiversidad es un bien común. En Colombia está reconocida como un bien común, involucrando el concepto de valor público. El objetivo de la investigación es comprender las condiciones que inciden en la relación entre políticas de biodiversidad y el bienestar de las comunidades locales en perspectiva de gobernanza territorial. Los objetivos específicos son caracterizar las políticas de biodiversidad en Colombia, identificando agentes, acciones y propósitos en perspectiva de gobernanza territorial. Solamente como una anécdota, agentes, acciones y propósitos hacen parte de una metodología Burke-Aristóteles. O sea que Aristóteles me aparece ahora por todas partes en el trabajo. Segundo, reconocer los instrumentos de política. Y uno de esos instrumentos de política es la valoración de la biodiversidad, en la relación entre políticas de biodiversidad y el bienestar de las comunidades locales en el balance con conservación y valor económico. Algo interesante es que el concepto de bienestar de la comunidad no es suficientemente claro en las lecturas académicas, en los trabajos académicos. Generalmente el bienestar se mide individualmente. Entonces estoy haciendo una aproximación al bienestar de comunidades y les pido los aportes que ustedes puedan hacerme en lo que es el bienestar de comunidades. El bienestar generalmente, académicamente, se mide individualmente. Y reconocer los marcos interpretativos. La gran orientación conceptual de mi trabajo es Janet Llano, que es fundamentalmente analítica de los marcos interpretativos de la biodiversidad entre los tomadores de decisiones en políticas de biodiversidad, incluidas las comunidades vinculadas y otros actores de la gobernanza territorial. ¿Qué piensa un alcalde para que en su territorio las comunidades valoren la biodiversidad? ¿Cómo negocia con la biodiversidad de su territorio? ¿Qué piensan las comunidades de la biodiversidad? ¿Será que coinciden esas interpretaciones o esos marcos interpretativos con los marcos interpretativos de los señores del DANE y del DNP? ¿Hay algo en común? ¿Se comparten? ¿Hay una gobernanza que permita que haya una integración? Pues quería decirles que hay referencias bibliográficas y documentales disponibles a solicitud. Esto todo tiene un soporte. Muchas gracias. Ese aplauso de 1 a 5, ¿cuánto es? Bueno, profesores, eso es lo que quería compartirles y aunque ya ha habido intervenciones, con mucho gusto, si quieren que... ¿Qué condiciones inciden en el relacionamiento entre las políticas de diversidad y el bienestar de las comunidades locales en perspectiva de la gobernanza territorial? Era la pregunta entonces, había una observación que usted hacía donde se preguntaba por la relación entre la pobreza monetaria y la riqueza en biodiversidad. Entonces, no era esa pregunta, pero entonces está por ahí. Sí, ahí está. Sí, ahí está. Entonces, se me ocurre que la respuesta podría estar en el tipo de medición que se hace. La pobreza monetaria se mide con unas variables distintas a las de la biodiversidad. Entonces, no sé entonces hasta dónde la pregunta sea esa, porque creo que la respuesta sería la que me acabo de aventurar a dar. Por supuesto, en gracia de discusión. Entonces, está clarísimo el planteamiento de lo que está proponiendo, pero entonces esa pregunta sí me deja dudas sobre qué tan pertinente sea formularla de esa manera. Esa es una. Y la otra, profe, pase a los objetivos específicos, por favor. ¿Cuál? A los objetivos específicos. El tercer objetivo también me puso aquí a cavilar un rato porque
cuando habla de reconocer los marcos interpretativos de la biodiversidad y que implica consultarle al alcalde o a las comunidades, a las partes interesadas en este aspecto por la biodiversidad, quiere decir que les vamos a preguntar ellos qué piensan es la biodiversidad, o sea, como algo más bien como tipo etnográfico, o vamos a decirles la biodiversidad es esto y ustedes qué saben de eso. No, vamos a hacer una co-construcción con ellos. No alcanza a ser etnográfica, pero sí es de tipo etnográfica. No alcanzará a ser etnográfica, pero sí es de co-construcción. No vamos a llegar a decirles, ¿usted está de acuerdo con esto? Esta forma institucional, esta definición institucional no será la base de la pregunta. Esta definición institucional de la biodiversidad no será la base de la relación en campo. No, vamos es decir, ¿por qué? ¿Qué hay detrás de que los señores del DANE estén midiendo financieramente con unos patrones X la biodiversidad? ¿Y qué está haciendo la comunidad con la biodiversidad? Voy a poner una anécdota concreta. En televisión salió una señora en el Pacífico diciendo, es que mire, lo único que puedo darle de beber a mi hijo es jugo de Naidí. Naidí es como el mismo azaí de los brasileros en el Pacífico. Una riqueza de productos activos, de una riqueza nutricional impresionante. La palma de Naidí generalmente la cortan y son los tallitos los que exportan. Y el racimo de Naidí, no sé si la profesora conoce, el racimo de Naidí desde el que se hace el jugo. La señora le da, dice ella, todo lo que puedo darle es jugo de Naidí. Si ella no tuviera ese jugo de Naidí para darle al niñito, estaría muerto. Pero está nutrido gracias a eso. Ella no tiene ni idea de eso. Ella es lo que encuentra botado allí. ¿Qué es la diversidad? Pero al mismo tiempo hay otras cosas como el pipilongo y toda la sidra, lo que se consume en el Pacífico, y que cuando mucha gente del Pacífico llega a Cali y deja de comer plátano, por ejemplo, o come menos plátano y va a la clínica por obstrucción intestinal, porque el plátano tiene fibra para la digestión, eso no se conoce. Entonces, ¿cómo viven la biodiversidad y cómo viven la biodiversidad de diferentes grupos? No estoy buscando definiciones de biodiversidad, sino concepciones que lleven a que se pueda medir y sobre todo hacer uso de la biodiversidad. A eso se refiere. Llano, lo que más me ha gustado de Llano es que ella acepta la construcción, digamos, de lo que ellos llaman la sabiduría práctica. Entonces ahí hay todo un mundo que habrá que profundizar muchísimo, pero tiene que ver con eso, y por eso se habla de marcos interpretativos. Pero tomo muy en cuenta sus observaciones, profesor. Gracias. Profesora Miriam, la felicito por su investigación, logró tenernos a todos muy pendientes. De verdad que sí, un tema súper interesante, además muy a lo que se está viendo hoy en el mundo, ni siquiera es algo de un país, sino a nivel de territorio. Y es un cambio, como usted lo dice, totalmente de pensamiento y actitud, porque entonces estamos hablando, por ejemplo, de economía circular, y la gente habla así, economía circular, pero economía circular significa de que vamos a dejar de vivir como vivimos hoy, con todas estas comodidades del plato desechable, y que entonces ya no voy a lavar, y que entonces ya estoy más cómoda. Todo eso cambia, es un cambio de mentalidad, como usted todo el tiempo nos lo está diciendo acá, que es, digamos, por eso estos aportes son tan interesantes, porque vamos a empezar a cambiar desde acá, desde el hablar. Hay algo que se llama la maldición de los recursos, que es un poco lo que pasa. Justo en la zona donde más riqueza hay, es a veces donde más pobreza hay. Y no nos pasa solo a nosotros, hablamos de África, donde más riqueza hay, donde más pobreza hay. ¿Por qué? Porque hay otros intereses de otras personas, una especie de colonialismo que llega a quitar y a dejar pobreza y miseria. Es algo así, como que entre el sitio sea más rico, hay más pobreza. Y ha sido histórico, no es de ahora, es histórico. Y es de muchas regiones. Entonces, cambiar ese tipo de cosas, ir hacia otro pensamiento, ahí es donde yo veo, digamos,
la gran investigación, el gran cambio y algo que no va a ser muy fácil. De aquí nos estaremos demorando mucho tiempo, me imagino. Gracias. Sí, profesora, gracias. Y gracias por lo que usted dice que estuvo atenta. Yo los vi a todos embelesados. Hay unos temas que están detrás de esto y unos temas de gobierno, ¿no? Y temas muy importantes, como son los temas de identidad. Y nosotros hemos sido un país colonizado y un país con pobreza en la identidad. Nosotros tenemos el chontaduro, que es un fruto amazónico que fue fortalecido en el Pacífico, pero es un fruto amazónico nuestro y es de los productos más ricos nutricionalmente. Nosotros en Corporación Biotech trabajamos con el chontaduro. Nos ha costado muchísima dificultad trabajar con el chontaduro porque no nos apoyan, eso es de pobres, de feos. Entonces, aplicamos metabolómica, biotecnología de superpunta al chontaduro para hacer el perfil metabólico del chontaduro. El perfil metabólico del chontaduro, metabolómica del chontaduro, claro. Si usted nutricionalmente analiza, 2 chontaduros le suplen a ustedes las necesidades nutricionales de un almuerzo. Y si usted muestra eso científicamente, pues va a tener mucho más respaldo. Pero al mismo tiempo, cuando un centro de investigación como nosotros aplica metabolómica al chontaduro, eso les parece pobre y feo, eso no clasifica, el grupo queda por allá por debajeado. No es gourmet. No es gourmet, aunque comienza a ser gourmet, ¿no? Sí, ya se comienza a ser gourmet, comienza a ser gourmet. Pero hay un problema muy grave de identidad. Nosotros en Corporación Biotech hemos trabajado durante muchos años en guanábana. Eso también nos toca con los puchitos de los otros proyectos trabajar la guanábana, porque no hay sino 200.000 hectáreas en el país, ¿no? Necesitamos cosas que tengan millones. ¿Y qué hay detrás de la guanábana? Ancestralmente, las infusiones de hojas de guanábana se reconocen como un antitumoral, como la quimioterapia natural. Nosotros hemos hecho una investigación hasta llegar a identificarlo con pruebas científicas como un suplemento dietario que mejora la inmunidad. Pero no tenemos ni la inversión ni hemos obtenido el tiempo para hacerlo un fitomedicamento. Si ustedes miran, la Javeriana ha logrado para la profesora Susana Fiorentina el orden de $16 millones para trabajar como fitomedicamento el dividivi, y ahí va. Y acá donde está, por ejemplo, la universidad apoyándonos, o apoyando, porque la universidad también hace parte de esa investigación, a que la guanábana, el chontaduro, tengan esa fuerza, ¿no? Eso es pobre y feo, eso es por allá, esas locuras. Entonces no tenemos una suficiente identidad que nos permita enriquecer nuestros acervos de biodiversidad, chontaduro, la guanábana, lo que usted dice, la parte de economía circular, hay muchas formas instrumentales de cambiar para que nada cambie. Entonces se diseñan modelos de cambiar, pero para que todo siga igual. Y el cambio que estamos necesitando es un cambio civilizatorio. A mí no me cabe duda que es un cambio civilizatorio lo que estamos necesitando. Lo muestran científicamente ya los datos y los hechos. Profe. 1 y 2. Hola, profe. Mi nombre es Carlos Andrés Hernández, soy ingeniero ambiental. Bueno, aportando algo pues del tema de biodiversidad en Colombia, hice una especialización en producción y consumo sostenible. Hicimos un ejercicio, ahora que usted hablaba pues de diversidad de frutas. Hicimos un ejercicio y aprovechando pues que en esta especialización había gente pues del Pacífico, de varias partes del país. Entonces hicimos un ejercicio de mirar cuántos jugos podríamos hacer sin repetir. ¿Cuántos qué? ¿Cuántos jugos? Jugos de fruta natural. Y llegamos a la conclusión como pasamos más de 60 días sin repetir y o sea, podemos darnos cuenta que habían frutas que no conocíamos. Por ejemplo, gente del Pacífico y del Chocó que decía, no, es que en mi región existen tales frutas. ¿Cuál es esa? No la conocemos. Y llegamos a la conclusión de que entonces podíamos tomar jugo por ahí 90 días sin repetir aquí en Colombia. Y yo creo que en ninguna otra parte del mundo podemos darnos esa oportunidad, ¿cierto? Claro. Sí. ¿Fruta unitaria o funcional? Fruta natural, o sea, fruta natural. Si ustedes se meten... Sí.
Si ustedes se meten a la página web de la Corporación Biotech, aquí no la puse para no poner cuña, pero la puedo escribir, se van a encontrar con unos estudios de vigilancia tecnológica sobre frutales potenciales para ingredientes naturales. Hicimos un proyecto amplio para ingredientes naturales a partir de frutales tropicales y se van a encontrar más de 60. Solamente 10 tienen su estudio de vigilancia tecnológica completa, pero más de 60 potenciales, y llegamos a 3 prototipos. Están hechos los prototipos de los ingredientes naturales. No hemos llegado a la parte, nosotros somos un centro de investigación, entonces no hemos llegado a la parte de producción industrial, porque no hay la inversión. Pero, por ejemplo, a partir de la cáscara de chontaduro se puede producir un colorante rojo alimentario que podría suplir la cetiricina en los productos alimentarios, que es cancerígena. Si ustedes cogen una cajita de gelatina, no les va a dañar dice, contiene cetiricina. La cetiricina es cancerígena y se puede cambiar por esto. Y tenemos, por ejemplo, asociaciones de panaderos, inclusive internacionales, interesados en que les demos ese colorante natural, inocuo. Y bueno, ¿quién lo produce? ¿Quién hace la inversión? Entonces, ese tipo de cosas sería necesario que se hicieran, pero son riquezas enormes que se están desperdiciando. Ok, y otro aporte pues importante, no sabía que el Código Nacional de Recursos Naturales de 74 era, pues que Colombia era pionera a nivel mundial y pues muy interesante. Muchas gracias, doctora. Doctora Tubí, todavía no, ¿no? Doctora. Sí. Gracias. Profe, yo quería pues resaltar primero que todo la parte del estudio de las comunidades que está impulsando con esta investigación, digamos este trabajo con el DANE. ¿Por qué es importante? Porque Colombia, precisamente por la situación que estamos afrontando en este momento, no solamente crisis climática, sino pues como unas enfrentaciones políticas que no vivíamos hace 50 años, digamos como desde Belisario y esta situación álgida que se vivió. Y ahora que usted hace la observación frente a la frase vivir sabroso, que se ha estigmatizado en una politización que se ha generado pues en el país también, leía que la situación de vivir sabroso en las comunidades en realidad es poder disfrutar del río, poder disfrutar del agua potable, poder disfrutar de poder cultivar sus tierras. Y en esta parte del trabajo mancomunado precisamente pues con las comunidades, podemos ver en Colombia fallos históricos como por ejemplo el de Chiquita Brands, que fue la zona bananera del Urabá, una producción alta, grande, importante económicamente para el país, y lo que se hizo con esta comunidad fue, con el trabajo de los paramilitares, precisamente fue evitar los sindicatos, evitar pues la reclamación de los derechos fundamentales. Y ahora Colombia también, ahora que usted habla del chontaduro, que habla de la guanábana, Colombia también ha incursionado en la importación del aguacate, en la exportación también del mango tomi. Entonces digamos que si las ordenanzas y las situaciones aquí legales que implicarían como una economía circular, que más o menos es la utilización de los recursos, y es como una utilización circular de los recursos, para trabajar con las comunidades sería como, ¿usted qué hace? ¿Usted qué cultiva? ¿Usted qué derechos tiene? ¿Usted qué conocimientos tiene? ¿Conoce la tierra? ¿Qué tierra nos sirve? ¿Qué tierra podemos trabajar? Y empezar a construir precisamente ya una construcción de las ciudades y una construcción más urbana, pero que sea sostenible, donde cada persona en su territorio pueda, de todas maneras, un campesino pueda cultivar la tierra de su casa, por ejemplo. Digamos que un terreno de 150 metros con una casa construida de 50, la persona, el campesino, tendría 100 metros para poder realizar efectivamente pues su actividad agrícola o su actividad económica, que también retribuiría de pronto al municipio o al país en ese sentido, si se puede hacer con el DANE una caracterización precisamente de estas poblaciones y que puedan también gozar de los derechos de la producción de sus terrenos. ¿Qué opinaría, profe? Muy interesante. Yo he trabajado muchísimo en investigación e innovación, donde pues se hace intervención. Mi interés en hacer investigación es fundamentalmente que sea transformadora. No que solamente produzca, muy interesantes, pero no que solamente produzca libros y patentes o publicaciones. Sin embargo, en el doctorado, es lo que se me ha dicho,
debo tener un gran énfasis en investigación, no en intervención. Así es que el conocimiento generado en la investigación, ese comprender lo que hay detrás de todo esto, debería servir para que se hagan intervenciones. Y yo aspiro a eso. Pero parte de lo que nosotros estamos tratando, o yo estoy tratando de hacer en el trabajo, o estamos tratando de hacer, es una comprensión de qué hay detrás. ¿Por qué? Eso no sale de la nada, ¿cierto? Porque, por ejemplo, se ha logrado que el río Atrato sea sujeto de derechos y el río Cauca también sea sujeto de derechos. Jurídicamente, Colombia también está muy avanzada. Eso del río Atrato sujeto de derechos es también un hito. ¿Y qué tanto lo estamos aplicando? Poco. La parte de la implementación en la política no se llega hasta allá. Pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Por qué? Obviamente, muchos intereses, pero en la investigación tenemos que encontrar mayores comprensiones. Y algo que hay de resaltar ahí en la diapositiva, yo no sé si lo notan. Digo yo. Si lo notan de manera intuitiva, en relación entre el objetivo general y los específicos. No sé si lo notan. Si ustedes miran la diapositiva y de manera intuitiva alcanzan a comprender cuál es el núcleo central, o si quiere, de manera transversal hacia el estudio en medio de la periodicidad. Lo que más resalta es la palabra política. ¿Por qué? Porque la profesora Miriam está inscrita en un doctorado de Gobierno y Políticas Públicas. Claro, es neural allí, si se quiere, la relación entre biodiversidad y bienestar, pero la apuesta allí es pensarse en función de política en relación a una gobernanza territorial, es decir, pensarse en políticas que superen el marco de pensamiento no solamente del territorio, sino de la territorialización, que es lo que tiene que ver con la gobernanza territorial. Lo que quiere decir en el fondo, con base en los objetivos específicos, es que lo que marca evidentemente en medio de la periodicidad es una relación solamente donde el Estado dialoga, pero no dialoga con la sociedad. Entonces sigue siendo una versión hegemónica en términos de gestión, y el estudio lo que busca es a esa apuesta de construir, pensarse y decir, mire, esto es lo que ha pasado en el tiempo, mi apuesta es esta, es la gobernanza territorial donde dialogue el Estado con la sociedad de manera real y donde el mercado se involucre en esa versión de política en conjunto con el Estado y la sociedad. Es claro allí, está claro allí. Por eso es que dentro del ejercicio creo que no lo planteaste allí, y eso es lo que estamos trabajando con Miriam, la profesora Miriam, como parte del ejercicio de esa deconstrucción en políticas, es hacer un ejercicio de análisis de discurso, si se quiere, o análisis de contenido, si se quiere, en relación de esas políticas que se han generado en Colombia en medio de la temporalidad, para demostrar, mire, esto es lo que está ocurriendo y esta es nuestra apuesta. Yo creo que está muy comprendido, Miriam, y el ejercicio que has hecho apunta hacia ello, y como estamos hablando de un ejercicio de política, te vas a graduar de un doctorado en política, ese es el sentido, sin desconectar esa relación de biodiversidad y bienestar en la comunidad local. Retomando lo que ustedes han dicho, sí es cierto, es claro, hay una pobreza en ciertos territorios, pero que tiene una gran riqueza en medio de la biodiversidad. Pero lo vamos a leer en clave de política. De acuerdo. Está muy claro allí. Okay, y eso es lo que hay que hacerlo a la hora de la defensa, como tal. Mostrar eso. Gracias. Está bien. Vamos por el camino correcto. Sí, profe, mirando, digamos, el problema y los aspectos conceptuales que usted mencionaba anteriormente, el objetivo, digamos, de la investigación, los objetivos específicos, a uno entrar le hace pensar que hay como un análisis de contraste, es decir, mirar como la mirada, analizar más bien, caracterizar, incluso el objetivo lo dice, lo plantea, ¿cierto? Y reconocer los instrumentos de política, caracterizar las políticas de biodiversidad en un antes y un después, teniendo como punto de inflexión la Constitución del 91 y el cambio, digamos, de modelo de desarrollo a partir de allí, mirar los instrumentos y posteriormente ir a comprender las miradas, las voces de los actores en el territorio. Claro.
En ese sentido, profe, en los términos, digamos, conceptuales, no sé, una mirada, digamos, desde la antropología en clave política pública, me parece a mí, viendo los objetivos, sería como pertinente. Incluso para poder realizar el contraste y focalizar mucho la mirada en el objetivo específico número 3, que yo creo que desde ahí está el gran reto metodológico, ¿sí? Ir a conversar en clave comprender la mirada de los actores en el territorio, Sí. actores diversos que tienen intereses, preferencias, racionalidades divergentes, ¿cierto? Ideas, cosmovisiones diferentes versus los lineamientos de política institucional, Carlos, si se quiere, ¿cierto? Oficial, y contrastarlo, pero vuelvo y lo repito, es más una, exactamente, formal e informal, pero es más una... Lo normativo, lo cultural. Exactamente. Para responder a eso que está allí. Claro, en términos de honor sería lo formal e informal, el no institucionalismo puro y duro. Pero no sé, profe, pero es más una cuestión que surge, digamos, de mirar los objetivos, con meterle un poco de antropología a la cosa desde la perspectiva de política pública para dar muy bien cuenta del objetivo número 3 específico, que yo creo que es de donde está, Rafa, Un gran aporte. el valor agregado de la investigación. Me parece a mí, disculpe que lo diga como de manera... ¿Sí? Sí, yo estoy de acuerdo. Todos los objetivos que están allí, incluyendo el tercero, nos van a construir una nueva generación de conocimiento, que en este caso es tesis, ¿ya? Como tal. De acuerdo, de acuerdo. Sí, gracias porque coincidimos. Ahora, lo que ocurre con lo que usted dice, profesor, de la mirada antropológica, es que lo que esta tesis ha mostrado, este trabajo ha mostrado, es el nivel de complejidad que tiene. Claro, un gran reto metodológico. Un nivel de complejidad tenaz. Y hay que ser capaz de acotarlo porque tiene una complejidad muy fuerte, muy fuerte. Gracias. Profe Miriam, muchísimas gracias por la presentación. Pues es un tema bastante relevante. Sin embargo, yo he notado que la mayoría de las personas que hemos conversado o que hemos escuchado en este momento, nos estamos centrando en las comunidades locales y me atrevería a decir las comunidades rurales, ¿sí? Y mi pregunta es cómo, no sé si hace parte de su investigación como tal o de su experiencia, pero cómo nos pensamos eso desde este tema de la biodiversidad desde los centros urbanos, que impactamos pues en esa disminución de la biodiversidad, en esas afectaciones. En lo particular, por ejemplo, yo vivo en la zona del Nacional, al frente del bosque, ¿sí? Pero todo el ruido, la construcción, todas esas cosas empiezan a afectar a los otros seres vivientes que hay en el territorio. Entonces, no sé si desde aquí, desde las más políticas que usted ha ido estudiando, hay algunos elementos que puedan aportar. En contraste con esas afectaciones, digamos, negativas, pues también encontramos, y sobre todo en el periodo de la pandemia, por ejemplo, que las personas en los centros urbanos empezaron a cultivar, empezaron a hacer otras cosas, a tener otro tipo de relacionamiento con lo ecológico, digámoslo en esos términos. Entonces, en concreto me gustaría saber, profe, si usted se ha pensado o si usted ha trabajado el tema de la biodiversidad, pero en los centros urbanos, ¿sí? Sí, profesora, ese tema que usted toca es muy interesante. Ahora en el simposio en Stanford, la charla central, la principal, fue de un profesor muy reconocido en Estados Unidos en el tema de la diversidad urbana. Y fue impactante, le puedo facilitar la información y tal. Sí, yo lo reconozco. Por un lado, yo generalmente he querido trabajar siempre en las zonas rurales porque me parecen más desfavorecidas, sin desconocer la importancia de las zonas urbanas. Pero de otro lado es que toca acotar, porque el tema es tan vasto y el tema urbano es un despertar ahora, pero es tan vasto el tema que a mí lo que me encantaría es que este trabajo que yo estoy haciendo motive grupos de trabajo y que unamos esa dispersión. En la universidad hay algunos trabajos, el compañero habla de lo que están haciendo ellos desde la ingeniería ambiental. Qué bueno que lográramos armar grupos de trabajo, que tomáramos las diferentes temáticas
alrededor de la misma conceptualización. Sería ideal, a mí eso sí me gustaría mucho motivarlo. Yo soy consciente de la parte urbana y de cómo se está despertando con una fuerza grande, pero hay que acotar, y yo sí estoy acotada en la parte rural. Inclusive no estoy vinculando la parte de comunidades indígenas y de comunidades afro, porque con ellas he trabajado también y son todavía más complejas, de manera que es acotando. Sí. Pero gracias por su observación. Profe, felicitaciones. Gracias. Gracias. De pronto con el ánimo de hacerle un ruido, esos buenos, que la veo usted tan emocionada, me parece que se lo merece. Lo que han dicho los colegas en que el tercer objetivo específico es crucial cuando se da la participación a otros actores, pues porque coloca el elemento de política, digamos, como un instrumento serio para el cuestionamiento, digamos, que inicialmente usted plantea la investigación. Porque allá hay unos elementos que me parece que son los que le dan vida. Si esto le da el refuerzo, le dan vida, y creo que sería bueno ahí volverlos a retocar cuando usted termine su tesis, y es la parte de la crisis del antropocentrismo. A mí me parece que eso hay que tocarlo, y la valoración de la biosfera como centro madre, digamos, para nosotros en la cuestión de la biodiversidad y la vida y la existencia nuestra. Digamos, porque eso, que es el enfoque que usted que arranca con él diciéndolo, pero me parece que sería bueno darse el lujo de volverlo a tocar y a partir del objetivo específico 3, darle como otra vez, retomarlo y señalarlo. Esto es clave porque pues lo que aparece aquí en esta tesis es una cosa que yo siempre es que nosotros el problema referencial de la asistencia es la crisis nuestra. Es decir, nosotros nos creemos que somos el centro de todo, ¿sí? Y que controlamos todo y que leemos todo, y no sabemos que ese todo es que nos ha dado a nosotros la existencia. En la charla del profesor Varela, ¿se acuerdan que estuvimos? Se tocó el tema de la cuestión de la antropología, y el profesor señala la aparición pues, del ser humano como tal. Y ese tema es interesante en la medida que nos permite entender que nosotros somos una evolución, pero que tenemos una historia particular y que somos el resultado de las dinámicas de la madre tierra, junto pues con lo que le ha insertado la biosfera digamos, a la dinámica, a la existencia de la tierra. Pero nosotros no, nosotros para la existencia creemos que somos los dueños de todo, de la tierra, de la atmósfera, incluso, aprovecho un pedacitico, a mí me parece que sería también el concepto de bienestar de las comunidades, ahí también como señalar, pues si no lo vi aquí, pero yo sé que usted lo debe tener, qué idea de bienestar se tiene dentro de este marco. La estoy trabajando mucho, sí, que no se ¿qué encuentra. idea se tiene? Porque es que uno pues también tiene enraizado un concepto de bienestar, que es el concepto de bienestar del consumo y de la... Sí, claro. Y del... Perdone que lo voy a decir aquí. Y del egoísmo, ¿sí? La prepotencia nuestra hace parte de nuestro bienestar. Y de hecho, bienestar se mira individualmente. Exacto, y se mira al individuo. Entonces, bueno, para la frase terminal me parece que sería una buena oportunidad, profe, y perdone que me le meta. No, gracias. Toma la casa, a partir del toque, ese tercer objetivo 3, retomar, ¿sí?, esos dos elementos del antropocentrismo y de la biosfera como referente digamos, de la vida en la Tierra y de la civilización. Muchas gracias, profe. A usted muchas gracias. Y bueno, más gracias por hacerme empezar otra vez en esto. Yo les agradezco mucho estas intervenciones, estos aportes y sobre todo el interés. Y estamos a la orden, ¿no, profesor Vergara? Para que me tomes el evento. Sí. Ustedes han explorado las discusiones, esto lo digo, a ver, yo les cuento mi conflicto de intereses. Yo he trabajado en alguna parte de mi vida académica el tema de la ética. Valga la publicidad, voy a dar una charla en un evento de la UNAM,
entonces, que es sobre filosofía de la administración, y entonces están cordialmente invitados. Rafael tiene la información, a la doctora también se la acabo de enviar. Por favor. Mercedes también se la envié temprano. Profe, muy brevemente, porque no me gusta sentarme en la palabra. En este punto 3, que es el que más me llama la atención, ¿ustedes han considerado discusiones éticas sobre el asunto? Pero éticas en el sentido puro de la palabra, de la ética, la reflexión sobre la moral, los comportamientos, las distintas tendencias éticas, cuáles son las motivaciones de la conducta humana, porque creo que ahí podrían encontrar muchos campos de análisis. Por lo menos se me ocurren, a raíz de la charla precisamente del jueves, tengo en la cabeza como 5 marcos más o menos que podrían servirles para interpretar lo que las personas pueden revelar a partir del trabajo de ustedes. Entonces, si no lo han hecho, una invitación amable y humilde a que revisen a ver si de pronto esa información les puede servir. Se mete con Aristóteles también, justamente, la ética, la virtud. Sí, yo quiero aclarar que yo todavía estoy formulando la propuesta, ¿no? Yo todavía no soy candidata. Todavía estoy formulando la propuesta, o sea que hay cabida para esto. Sí. Qué bueno. Muchas gracias. Sí, sería muy bueno para... Ajá. Por favor, lo miramos. Sí, por favor. Bueno, profesores, muchísimas gracias. Muy amables, me dejan ustedes muy motivada para centrar ya la propuesta, que es lo que sigue en este semestre.